Muy buenos días, a mí me toca el devocional del día de hoy y voy a hablar de Lucas capítulo 12 del versículo 49 al 53. Y dice así: Fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado, y ¿cómo me angustio hasta que se cumpla? ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. Porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Este pasaje lo habla Jesucristo y tiene un pasaje paralelo en Mateo 10, que lo voy a leer también de una vez para ir a hacer referencia a ambos mientras estoy hablando de los dos pasajes. El pasaje paralelo está en Mateo 10 del 34 al 39, que dice algo similar, dice así: no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz sino espada. Porque he venido para poner disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Cuando nosotros nos identificamos con Jesucristo y le confesamos, nosotros estamos declarando una guerra. Pero esa guerra no la iniciamos nosotros, esa guerra la declaró Dios desde un comienzo, desde Génesis 3:15, que dice: podré enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente y tu simiente. Desde el momento en que Dios pone su plan de salvación para nosotros, comenzó una guerra no declarada por nosotros, sino Dios mismo contra Satanás. La única manera en que nosotros podamos escapar de esta guerra, de este conflicto en el mundo, es negando a Cristo. Pero obviamente no lo vamos a hacer, es un pecado. Nosotros no vamos a dejar a aquel que nos ha salvado. Pero la palabra de Dios, y en este pasaje de Lucas 12, nos habla mucho de esto, de la disensión, de que no podemos escapar a este conflicto. Y Cristo nos lo deja saber desde el momento en que Él lo habla. Él dice que vamos a ser malentendidos, vamos a ser perseguidos, y no solo por la gente lejos de nosotros, sino aquellos cercanos a nosotros. Vamos a sufrir y vamos a tener conflictos por el nombre de Cristo. Cada creyente tiene que tomar la decisión de amar a Cristo primeramente. Hay que tomar nuestra cruz y seguirle. El amor que habla también en este pasaje paralelo de Mateo 10:37, cuando Cristo dice: ustedes deben llevar su cruz y seguirme, que es el pasaje paralelo a este que leíamos en Lucas, no nos habla de tomar una cruz y pegar un sticker en el carro. No nos habla de una cruz que es una cadenita que usted lleva colgada. No, habla es de confesar a Cristo y obedecerle en medio del sufrimiento, llevar a Cristo en todo lo que hacemos. Y si el Señor Jesucristo murió en nuestro lugar, nosotros tenemos que, en agradecimiento, llevar la cruz que nos habla Mateo y que nos habla también el libro de Lucas. En estos pasajes se nos muestra solo dos alternativas: o seguir a Cristo o no seguirlo. No hay punto medio. Si protegemos nuestros propios intereses, vamos a perder. Pero si nosotros morimos para nosotros y vivimos para Cristo, vamos a ganar. El conflicto con el mundo es inevitable. Y en este mundo vamos a tenerlo. La guerra real está dentro de nosotros. Así que vamos a analizar cada versículo de este pasaje, de lo que dijo Jesús en este versículo, capítulo 12 del 49 al 53. Dice: fuego vine a echar en la tierra, y que quiero si ya se ha encendido. Este fuego que habla es el fuego que es el conocer del Evangelio, las buenas nuevas.
que trae luz y trae calor a aquellos que aceptan a Jesucristo. Pero para quienes no le aceptan, es un fuego que arde, es un fuego que quema. ¿Por qué? Porque se está exponiendo el pecado. Entonces, por ello, sí, para usted cuando le dicen la luz de Cristo, usted siente que lindo, el calor, el no estar más en oscuridad. Claro, eso para usted y para mí que le hemos conocido. Pero para aquellos que no quieren aceptar a Cristo, es ese fuego que quema, que arde, que les hace dudar, que les hace sentirse mal ante el pecado. Luego el versículo 50 dice, de un bautismo tengo que ser bautizado y cómo me angustio hasta que se cumpla. Este bautismo que está hablando Jesucristo es el sufrimiento. Obviamente recordemos que Él está anunciando su muerte, como lo hemos estado leyendo, y aquí vuelve a anunciar su muerte. Aunque no tenga el pasaje este nombre, es uno de los anuncios de Cristo en este pasaje. Luego dice el versículo 51, ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. En Lucas este pasaje dice que trae disensión, división, separación. En Mateo, que es el pasaje paralelo, nos habla de espada. Pero si lo unimos, el pasaje de Lucas con el pasaje de Mateo, podríamos llamarlo como una espada que divide. Y recordemos que la palabra de Dios es la espada del Espíritu, le llama el apóstol Pablo. Y esta espada del Espíritu separa el hombre con su manera de vivir que fue pasada, que ya no debe existir más, con la vida nueva en Cristo. Y eso es lo que debe hacer la palabra de Dios para nosotros. Y luego dice versículos 52 y 53, que me llamó mucho la atención, dice, porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3, el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. La familia que habla aquí me hizo meditar mucho porque no sé si sacaron cuentas, pero es una familia de 4. Bien, una familia como nosotros, Luis, Mariana, Ariana y Luis Matías. ¿Por qué digo curioso? Porque habla de la división de la familia. Se dice, no, pero ahí mencionan 5. Bueno, digamos que está Luis Matías en ese entonces ya tiene una esposa. Entonces por eso dice la nuera contra su suegra. Entonces me hizo meditar bastante porque habla de la división de una familia. Padres contra hijos y contra la esposa del hijo. 2 que creen contra otros 2 que no creen. Y le agregan no solamente otra más, sino le agregan otra más que aparte de agregarla, no cree. Bien, entonces esto me hacía meditar mucho porque habla de una familia común y silvestre, como la suya o como la mía, en donde hay división. Y la división la trae precisamente Cristo. ¿Y por qué digo que me llama la atención? Porque en el día de hoy nosotros tenemos que ser como dice en ese pasaje, o sea, tenemos que ser firmes porque lo que trae Cristo trae disensión, trae separación. Y tenemos que marcar en cuál lado nosotros estamos. Nosotros no podemos pensar y decir, no, es que nosotros somos parte de todo el grupo, sino nosotros tenemos que tener en cuenta que nosotros no somos cristianos culturales, somos cristianos verdaderos. Y si nosotros queremos que no haya esta división en las familias, tenemos que desde ahora actuar como cristianos verdaderos. Y eso sería el tema que les quiero compartir basado en este pasaje de Lucas 12 del 49 al 53. ¿Es usted un cristiano cultural o es usted un cristiano verdadero? Según un estudio de investigación y estadística de Gallup Poll, en el 2021 el 70% de la población de Estados Unidos se identifica como cristianos. Este número se ha reducido de un 90% antes de los años 70, ahorita es solamente un 70%. Esto es aproximadamente 2 de cada 3 personas son cristianos. En teoría, si usted quiere compartir de Cristo el día de hoy, a 3 personas, solamente una persona le va a decir que no conoce de Cristo. Según ese mismo estudio, 1 de cada 4 nos va a decir que no está interesado. Bien. Entonces, si lo ponemos a pensar de esa manera, el 75% de las personas está asociado a alguna creencia.
Y de esa gente que está asociada, el 70% son cristianos. Pero la pregunta es, ¿por qué no hay un impacto en la sociedad? ¿Por qué ese 30% o bueno, 25%, porque los que no creen en nada, ¿por qué entonces afecta tanto a nuestra sociedad? La respuesta es muy simple, porque si tenemos cristianos, sí, tenemos cristianos en la sociedad, pero no tenemos una sociedad cristiana. Nuestra cultura no está guiada por los principios judeocristianos como lo era unos 40 o 50 años atrás. Y lo que vivimos hoy es una cultura secular que está creciendo día a día más. ¿Y dónde está el problema? En que los cristianos estamos cayendo cada vez más en esta cultura que está en bancarrota. En vez de traer la división que dice Cristo, que habla de que él vino para crear esa división, nosotros nos mezclamos y somos muy buenos mezclándonos con el mundo en que vivimos. Y el problema que de esto es lo que habla el apóstol Pablo cuando dice en Gálatas 5:9 que un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Bien? Y, y si nos dejamos llevar por la cultura, contrario a lo que nos recomienda Pablo, nos volvemos cristianos culturales. ¿Y qué es un cristiano cultural? Es aquel que busca de Dios, pero al Dios que quiere en vez de al Dios que es real. Es el famoso Dios de conveniencia, el que sigue nuestros términos, el Dios que es relativo, el Dios que no es de absolutos, el de los versículos bonitos, pero el que no tiene verdad en él. El cristiano cultural es un cristiano sin poder, es un cristiano sin impacto, es un cristiano sin valores, donde Cristo es solamente un título. Es aquel que le encanta que le hablen del amor de Dios, pero no le gusta que le hablen de santidad, de compromiso y de una vida intercambiada. Hoy es muy común decir o escuchar a la gente que no, sí, yo soy cristiano. Bien, pero muy pocos hablan de lo que, o dicen o profesan lo que dice Mateo, de llevar su cruz, como lo habla Jesús. El cristiano verdadero tiene que nadar contra la corriente. Hay una canción muy bonita de Marcos Vidal, si la quieren escuchar, que habla de ese tema, que el cristiano verdadero nada contra corriente. No puede haber ambigüedad de términos. O soy cristiano verdadero, practicante, o yo soy del mundo. Cuando Jesús dice en Lucas que él vino a traer disensión, está hablando de división, de separación. Y me llamó mucho la atención porque esta palabra viene del griego, no sé cómo pronunciar esto, dicostasia. Pero esta palabra dicostasia es la base para la misma palabra dicotomía. Y dicotomía, no sé si ustedes han escuchado esta palabra, es una separación. Son dos valores que están uno muy lejos del otro. Y eso fue lo que vino a traer Cristo, disensión. Es decir, separación, dos cosas que son completamente opuestas. A veces estamos como nos habla Jesús en el Apocalipsis, estamos tibios, no somos fríos ni somos calientes. O tal vez estamos muy ocupados para tener tiempos verdaderos con Dios. El cristiano cultural cree que todo es relativo, que incluso su fe es relativa, que puede cambiar si las circunstancias cambian, pero esto es un peligro. Imagínense que nosotros le enseñemos eso a nuestros hijos, que la fe es relativa, que no es verdad, que depende la fe de quien la mire. Ahí tenemos un problema. Y les decía que me llamaba la atención este punto porque la familia que muestra ahí es una familia de 4, de mamá, papá, hijo e hija, y la nuera. Bien, el cristiano cultural vive en sus propias ideas y las ideas de otros, pero no sigue la palabra de Dios. Ahí donde tenemos que reflexionar, y hoy no quiero quitarles mucho tiempo, pero sí les quiero dejar una muy buena reflexión. Muchas veces tendremos que enfrentar decisiones que van a crear disensión en nuestras familias, pero el que es cristiano verdadero pone a Cristo de primero en su vida. El cristiano verdadero sigue Mateo 6:33, que todos lo conocemos, mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas nos serán añadidas. La obediencia es lo que caracteriza al cristiano verdadero. Por eso hay que pedirle a Dios cada día que sea su Santo Espíritu que nos ayude a pensar en esto. Somos cristianos culturales,
¿Nos dejamos llevar por lo que dice la cultura? ¿Nos dejamos llevar por lo que todo el mundo dice? ¿O soy un cristiano verdadero? ¿De verdad le sigo? ¿De verdad estoy delante de Él, delante de su presencia, obedeciéndole y siguiendo su palabra? ¿O me dejo llevar porque es que así es la cultura o así lo hacen todos? Piense eso hoy. También piense, si usted cree que se ha vuelto un cristiano cultural, si usted cree que le ha afectado el vivir en este país o el estar alrededor de esta cultura, piense qué otros factores le han influenciado en su vida y qué cambios necesita hacer. Todavía estamos a tiempo. No piense que, no, es que yo ya me dejé afectar y no puedo cambiar. No, estamos a tiempo de tomar decisiones. Cada día es una nueva oportunidad. Entonces usted puede cambiar y decir, no, hoy ya voy a dejar de ser un cristiano cultural y voy a ser un verdadero cristiano. Y finalmente, si usted es un cristiano verdadero, ¿a cuántos cristianos culturales les ha hablado para que vuelvan a estar en el camino correcto? ¿A cuántos cristianos culturales usted ha impactado para decir, oye, ya deja ese camino que no va a llegar a ningún lado y volvamos al camino que habla la palabra de Dios, ese camino con C mayúscula que habla la palabra de Dios? Entonces pongámonos a meditar. Yo sé que es una corta meditación el día de hoy, pues también es un pasaje muy corto de escasos 4 versículos, pero pensemos en nosotros. ¿Somos cristianos culturales? ¿Somos cristianos que nos dejamos llevar por lo que está pasando? ¿O somos cristianos verdaderos que le creemos a Dios y sus promesas? Con esta meditación les invito a orar. Digámosle a Dios: Padre de amor, Padre de misericordia, hoy te pedimos que seas tú en medio de nuestras vidas. Hoy te pedimos para que seas tú, Señor, el que sea lo primero en nuestras vidas. Hoy queremos seguirte a ti sobre todas las cosas. Hoy queremos identificarnos contigo. Hoy queremos seguirte, queremos honrarte, queremos ser obedientes a tu palabra. Identificarnos contigo, Señor. Que en nuestra vida nosotros pensemos y nosotros logremos esa unidad contigo. Que tu Santo Espíritu hable a nuestro corazón en todo momento y esté guardando lo que hay en él. Hoy te pedimos que tú nos convenzas, Padre amado, de esa necesidad que tenemos de seguirte completamente a ti, de seguir tus pasos, de seguir tus pisadas, tus huellas, y no estar, Señor, tibios, como habla en el Apocalipsis, sino ser, Señor, de los que siguen, Señor, esa disensión y son completamente opuestos a lo que el mundo dice, y siguen, Señor, tu palabra en vez de seguir lo que todo el mundo sigue. Hoy queremos quedar en tu presencia, queremos meditar en tu palabra que es buena, que es agradable y perfecta. Amén. Amén y amén. Bueno, yo sé que fue corto, pero sustancioso. Entonces, que Dios les bendiga y nos vemos pronto.